Del tiro de caballos al caballo de vapor. Cuando surge el automóvil, en plena era victoriana, la gente no estaba acostumbrada a que las cosas se movieran a semejante velocidad. Abundaban los atropellos por la imprudencia de los peatones, fundamentalmente. Aunque los pobres tampoco tenían toda la culpa. Acostumbrados al ritmo de un coche de caballos, cuando salían a contemplar ese estruendo que escuchaban aproximarse, el coche se les echaba encima antes de que pudieran reaccionar. Había que tener los reflejos del lagartijo para poder esquivar su embestida. La irrupción del automóvil representó mucho más que cualquier otro cambio social. El hombre fue capaz de ganar tiempo a la naturaleza, lo cual no dejaba de ser una auténtica aberración, algo contra natura. Subirse al lomo de un caballo y cabalgar, dejándose llevar todo lo rápido que fuera capaz el animal, era lo propio de los seres humanos. Pero ese afán por dominar el tiempo y el espacio sobre una máquina tenía algo de diabólico. La velocidad es el único pecado inventado en el siglo XX, escribió Aldous Huxley, filósofo y escritor, autor de célebres textos distópicos, como Un mundo feliz, quizás su obra más célebre. Y tenía razón Huxley, porque tentar al destino a todo gas era algo que nunca antes se había permitido el ser humano, y resultaba embriagador. Pero al principio no era tan sencillo como puede resultarnos ahora. Hace 120 años conducir un automóvil requería de una pericia especial. Perfectamente familiarizados ya con los sistemas ADAS, Advanced Driver Assistance Systems, sistemas avanzados de asistencia a la conducción que intervienen en mayor o menor medida en nuestra conducción a través de diferentes mecanismos como el control de velocidad, control de estabilidad, control de tracción, asistente de velocidad adaptativa, sistema antibloqueo de frenos, asistente de cambio de carril, detector de fatiga al volante, etc., por no mencionar la conducción autónoma. Todos estos sistemas permiten que la conducción sea algo mucho más relajada de lo que era en los orígenes del automovilismo, cuando ponerse al volante de un vehículo requería pericia y conocimiento. Hoy verdaderamente se puede disfrutar conduciendo, se puede circular de un modo tan relajado que casi nos olvidamos que vamos lanzados a una determinada velocidad. En el pasado, el solo hecho de plantarse en el asiento del conductor y contemplar el complicado conjunto de manivelas, manecillas y palancas que había que manejar al mismo tiempo que se conducía asustaba al más plantado. Con lo sencillo que resultaba aquello del arre y su verdad. Cuando Ford lanzó su asequible modelo T con la intención de que llegara al mayor número de personas posibles, manejar un coche resultaba de lo más complicado. Sentado a los mandos, el usuario no solo se encontraba con un volante. Por debajo de él, a la izquierda, estaba la maneta del avance del encendido, a la derecha, la maneta del acelerador, que era manual, no de pie. En el extremo derecho tenemos la palanca de la estrangulación, un tirador que actuaba sobre la mariposa del carburador para cerrar el aire y que abre o cierra el paso de la gasolina. En el suelo, 3 pedales, freno, embrague y pedal para retroceder. Con el pedal de la izquierda se engrana la primera velocidad y la directa, y el del centro acciona la marcha atrás. Además, hay una palanca de mano que ejerce de desembrague y freno de mano a la vez. Y no mencionamos la variedad de palancas y tiradores diseminados al alcance del conductor, el pisón del arranque eléctrico de la batería, el interruptor de las luces delanteras, etc. Hay que imaginarse a un empleado de Detroit que gracias al asequible coste del Ford T decide adquirir uno, dejando atrás los tediosos desplazamientos en ómnibus o en ese viejo caballo que no tiene sentido en lo que ya es una gran ciudad industrial. Los vendedores de Ford son persuasivos y le quitan importancia al complejo manejo del vehículo. Le muestran cómo debe proceder para arrancar el motor y hacerlo funcionar. Hay que reconocer que los vendedores de Ford le ponen especial atención. Pero es que la comisión es la comisión, todo se ha dicho. Sitúan al emocionado comprador en el asiento del acompañante para que sea testigo directo de todas las operaciones. Mantenga el vehículo frenado con la palanca de mano, le advierten, retrase la maneta del avance del encendido totalmente y adelante un poco la palanca del acelerador. Bien hecho, le dicen para animarle. Ahora, pise el arranque. Un leve quejido, una vibración y el motor ruge suavemente. Sin dilación, avance la maneta del encendido. No es una máquina demoníaca, no. El pequeño Ford T se bambolea, petardeando por el escape. El comprador sonríe satisfecho, pero aún queda mucho que aprender. Coloque el pie izquierdo en el pedal izquierdo, le dicen, y adelante la palanca de mano a su posición vertical, liberándola del freno, al tiempo que se presiona con fuerza el pie de ese pedal y se acelera lentamente con la maneta de mano. El coche se mueve, levemente, a trompicones. Si se levanta el pie del pedal volverá a punto muerto, le advierten, así que una vez que haya alcanzado cierta velocidad, avance la palanca de mano hasta el fondo a la vez que suelta despacio el pedal izquierdo y se desacelera un poco para que entre la directa, y seguidamente se acelera. Y una vez en la directa, basta controlar el motor con la palanca del acelerador y la palanca de mano. Y a volar. Compleja instrumentación la de este Vendel T. Los vendedores le harán una sencilla demostración, un gesto coreografiado una y mil veces que harán que resulte sencillo, de lo más común. Con toda naturalidad proceden, pedal, palanca, maneta. Un movimiento bien ensayado. El comprador comprueba lo fácil que resulta, y hasta son tan amables de dar una vuelta con él, para que vea cómo se comporta el automóvil, que es dócil como un viejo percherón. El coche se mueve de un lado a otro grácilmente girando el volante sin más. Pero también tiene que aprender a frenar. Para eso, maneje la palanca de mano, le indican, deberá ponerla en posición vertical para que el motor no se cale, o hacia atrás para frenar, o bien frenar con el pedal del pie.
O simplemente presionar el pedal izquierdo para que entre la primera velocidad haciendo que se reduzca la marcha del vehículo de forma notable. Demasiadas opciones abruman al comprador, que llegado a este punto casi duda. ¿Alguna pregunta? El futuro conductor quiere saber cómo funciona la marcha atrás. Una vez parado, se presiona con fuerza el pedal central, engranándose la marcha atrás y el coche recula. Habrá que frenar si es necesario, con el freno de pie o con la palanca de mano. Fácil, ¿verdad? Y después de insuflarle ánimos con un buen manotazo en el hombro y un apretón de manos, lo despiden a las puertas de la agencia Ford. Gestos cordiales, sonrisas amplias, buenas palabras. Así lo hicieron 15 millones de veces. No debió ser fácil ese momento, pero tarde o temprano tenía que llegar. Como cuando tu padre finalmente deja de agarrar el sillín de tu bicicleta sin que te dé cuenta y tú, ajeno a todo, pedaleas seguro y confiado ignorando que vuelas solo. En muy poco tiempo se simplificó el manejo del automóvil, reduciendo significativamente el número de controles, levas, manetas, palancas y pulsadores. Bastaba con usar el volante, los pedales y una palanca. La vida se hizo más fácil, como cuando los pilotos de combate alemanes estrenaron en 1939 el Focke-Wulf 190, por cierto, con motor BMW 139 de 18 cilindros en doble estrella y 1550 CV de potencia, pasando a controlar el avión con una sola palanca, eliminando las distracciones de los numerosos controles que tenían en la consola de su carlinga. Eso sí que eran avances, y no la tecnología que vino después, porque hasta que no se simplificó el manejo del automóvil, a partir de la década de 1920, este seguía siendo un aparato complejo y ajeno al ser humano, en nada acostumbrado a la maquinaria. Había que ser un obrero especializado para manejarse con los aparatos mecánicos, pero el automóvil ayudó a ahuyentar los temores de los hombres hacia las máquinas. Y así, en los felices años 20, el culto a la tecnología y a las máquinas hizo que los seres humanos se entregaran sin reparos al embrujo del automóvil. Una sola palanca en el Focke-Wulf 190 simplificó la vida a los pilotos. Embriagados por la velocidad. La expansión y el auge del automóvil coincidió con la irrupción de una de las vanguardias artísticas más llamativas del momento, el futurismo, que entre sus características destacaba por el culto a todo lo vinculado con lo moderno, las ciudades, las máquinas, la tecnología y, como no, el automovilismo era una representación de ello. Los futuristas gustaban del movimiento, de la velocidad, la potencia, todo lo que transmitiera fuerza y energía. Un coche era la materialización perfecta del sentimiento futurista. De hecho, en varios de los primeros puntos del manifiesto futurista, escrito por Filippo Tommaso Marinetti en 1908 y publicado en el diario francés Le Figaro el 20 de febrero de 1909, se hablaba de la velocidad y del automóvil. Afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Queremos alabar al hombre que tiene el volante, cuya lanza ideal atraviesa la Tierra, lanzada ella misma por el circuito de su órbita. La verdad es que quizás se trate de los únicos argumentos dignos de elogio de todo el manifiesto, que al final hacía más exaltación de la violencia y la guerra que de otra cosa. No hay belleza sino en la lucha. Ninguna obra de arte sin carácter agresivo puede ser considerada una obra maestra, decía. En otro punto destaca, queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer. Menudo argumentario. No es de extrañar que Marinetti terminara abrazando el fascismo, redactando el manifiesto fascista y convertido en el poeta del régimen de Mussolini, a quien acompañó con fidelidad hasta la República de Salò, aunque Marinetti falleció de un infarto un año antes de que los partisanos italianos terminaran ajustándoles las cuentas a Mussolini y toda su troupe. Mucho antes de este desenlace tan atroz, los frenéticos discursos de Marinetti sobre el futurismo fueron engullidos por la Primera Guerra Mundial, afortunadamente. Tras el conflicto tan terrible que despojó definitivamente a la guerra del aura de romanticismo y caballerosidad que la impregnaba desde tiempos remotos, el ansia por vivir y sentirse vivo impregnó a la sociedad. Lo cierto es que, paranoias artísticas aparte, ese canto a la máquina propugnado por el futurismo se hizo realidad, pero no por el espíritu artístico que impulsó a Marinetti, sino por un mero sentido común. La practicidad del automóvil, la sensación de libertad y las nuevas emociones que producía la velocidad fueron mejores argumentos que cualquier oda. En los felices años 20 se vivió con más intensidad si cabe, se disfrutó más de los placeres, en ocasiones de formas casi exageradas, y el ser humano quiso descubrir nuevos límites. El automóvil le brindó una vía de escape, una forma de experimentar nuevas sensaciones que hasta ese momento apenas habían disfrutado un puñado de hombres. Esa batalla del hombre contra el espacio y el tiempo. La velocidad era una sensación nueva e inequívoca, casi imposible y prohibida, como un pecado. Marinetti, Centro, y otros de los autores del manifiesto modernista, el canto a la máquina y la tecnología. Los embriagadores efectos de la velocidad son notorios ya a las 20 millas por hora. Uno empieza a sentir una sensación sin precedentes que crece en intensidad según se incrementa la velocidad, escribió Huxley en 1931. Para entonces ya había disfrutado del genuino y moderno placer de la velocidad porque fue un ávido viajero motorizado. En 1925 ya era un reconocido escritor tras el éxito de los escándalos de Crome y de su libro de cuentos La envoltura humana. Junto a su esposa Marinis recorrió Europa, con ella siempre a los mandos de su Citroën debido a los problemas de visión que Huxley padeció desde los 16 años, que lo dejaron prácticamente ciego.
Las vivencias y peripecias de sus viajes quedaron reflejadas en A lo largo del camino, notas y ensayos de un turista que publicó ese mismo año. A Huxley le fascinaban los viajes en coche. Su primer viaje a España fue así, en 1929, desde Suresnes, cerca de París, donde el matrimonio había fijado su residencia. Viajan a Madrid para visitar el Museo del Prado. En otra ocasión viajan a Barcelona y recorren toda la costa mediterránea hasta Cádiz. Cuando en 1937 se traslada a Estados Unidos, donde finalmente acabará instalándose, en busca de una universidad para su hijo, hará un largo recorrido en coche por diferentes estados, disfrutando de ese genuino y moderno placer de la velocidad. Aldous Huxley viajó con frecuencia en coche con su esposa María al volante. Los años 20 fueron la década del optimismo, una verdadera respuesta social frente a los horrores vividos en la Primera Guerra Mundial. Fue una década de revolución, de respuesta al viejo orden que se quedó atrapado entre las ruinas de la Gran Guerra, una forma de responder a la fatalidad y a las penalidades que la sociedad padeció entre 1914 y 1918. Es un tiempo en el que los progresos tecnológicos permiten que el automóvil avance y se desarrolle de forma muy rápida. Eso habría que agradecérselo, de verdad, habría que agradecérselo a la guerra, donde el desarrollo de la tecnología, especialmente en materia aeronáutica, terminará beneficiando al automóvil. La situación no fue muy diferente de la actual. El GPS o las plataformas inerciales aplicadas a los sistemas ADAS tienen un origen militar. Así, poco a poco el coche empieza a transformarse. Dodge fue pionero en la introducción de automóviles cerrados. Cuanto más rápidos comenzaron a ser los coches, más se manifestaron los inconvenientes de la velocidad, sombreros perdidos al vuelo, cabelleras alborotadas, los ropajes arruinados por salpicaduras y el polvo de los caminos. ¿Y qué decir de los imprevistos meteorológicos, esa lluvia de primavera, los algarazos del verano tardío? No, a veces la velocidad resultaba algo incómoda e insegura, un vuelco podría resultar fatal, con los ocupantes atrapados bajo el automóvil o volando despedidos hacia quién sabe dónde. En 1922, Lancia presentó su primera carrocería monocasco de acero, que eliminaba el uso de un bastidor sobre el que fijarla, reduciendo sensiblemente el peso del vehículo y aportando una sensación de ligereza extraordinaria, pero sin perder solidez. Sin embargo, el Lambda, que así se llamaba ese modelo, no cubría completamente a los ocupantes, que seguían expuestos a los vuelcos. En 1923, Dodge encargó a la empresa Ball Company la primera carrocería totalmente cerrada, realizada en acero. Para dar fe de su capacidad de resistencia y su solidez, Dodge hizo una campaña publicitaria mostrando su coche boca abajo, apoyado sobre el techo, demostrando que este no sucumbía ante el peso del vehículo. La década estuvo salpicada de avances, los frenos hidráulicos desarrollados por Lockheed para el nuevo constructor Duesenberg, 1920, los motores con árboles de levas en cabeza o VH de Ballot, 1921, la sobrealimentación en los motores de producción de Mercedes, 1921, los nuevos neumáticos Balloon de Firestone que incorporó Chrysler, 1924, las cajas de cambio sincronizadas de Cadillac y LaSalle, 1929, etc. En definitiva, que muchos de los fundamentos técnicos que llevamos disfrutando en los automóviles tienen casi un siglo de vida. La hora de la mujer. Pero además, otro avance notable de la década es la incorporación de la mujer al mundo automovilístico. Durante la guerra, con los hombres destinados en el frente, las factorías reclutaron mano de obra femenina para labores mecánicas que tradicionalmente habían sido cosa de los varones, como en todos los ámbitos de la vida en aquel entonces, cuando regía aquel dicho de la mujer en casa y con la pata quebrada. Se demuestra que el mal llamado sexo débil tenía aguante de sobra para eso y mucho más, así que cuando la paz volvió a la sociedad, la mujer no dio un paso atrás y reclamó lo que por justicia merecía. Y no quiso renunciar al automóvil. Incluso se desarrollaron clubes y asociaciones en los que se enseñaba a las mujeres nociones básicas de mecánica por si en alguna ocasión les surgía algún imprevisto. La mujer y el automóvil habían dejado de ser una excentricidad. ¿Quién se lo iba a decir a la buena de Bertha Benz, cuya aventura entre Mannheim y Pforzheim, 40 años atrás, fue tildada de auténtica locura por las buenas y pacíficas gentes del Mannheim de finales del siglo VI? Lo cierto es que Frau Benz, de soltera Berta Ringer, había mostrado de que era capaz una mujer en aquella insólita aventura que protagonizó junto a sus dos hijos pequeños, para los que aquella experiencia resultó una auténtica aventura. Circular en automóvil era ya una actividad más lúdica y placentera. No era necesario recurrir a las boticas para conseguir la hidroína, el disolvente de petróleo necesario para que se pudiera emplear como combustible, como hizo en aquella célebre ocasión Frau Benz, ni hacer paradas casi en cada fuente del camino para asegurar suficiente suministro de agua con el que alimentar el sistema de termosifón que refrigeraba el motor de aquel primer vehículo. Sí, definitivamente el automóvil había llegado sin hacer distinción de sexos. Por mucho que la potencia y la velocidad puedan asociarse a lo varonil, la mujer no era una testigo muda de su crecimiento y evolución. Aunque en un principio, dejando a un lado el insólito caso de Bertha Benz, su implicación fue algo marginal. También tenía que ver con el hecho de que el automóvil fuera el símbolo de un estatus y solo estuviera al alcance de las clases más pudientes, con lo que solo las grandes damas de la burguesía y la aristocracia tenían acceso al automóvil. En verano se organizaban reuniones y eventos de carácter social de las buenas gentes de alta alcurnia, donde se invitaba a las damas conductoras a adornar sus vehículos en una especie de batalla por la originalidad, que en aquellos años rayaba la exageración.
En Estados Unidos fueron frecuentes los desfiles carnavalescos de verano, en los que las señoras bien lucían sus mejores conjuntos al volante de sus coches, que eran generosamente adornados con flores, guirnaldas y ramos, como en la Grand Lodge Reunion de Detroit, o la Philadelphia Gymkhana and Carnival, de la citada ciudad. Este tipo de reuniones también se darían en Europa, especialmente en la estirada Inglaterra, donde todavía se respiraban aires victorianos. Pero después de la Gran Guerra, la mujer en Europa hace del coche su propia herramienta. Acude a verbenas y reuniones, pero sin el boato de los rancios tiempos de coche de caballos. Disfruta, la que puede, del buen vivir. Otras más audaces no dudan en embutirse altas botas de caña en cuero y ropa de aviación, vistiendo amplios chaquetones de lona engrasada o de cuero, para protegerse de las inclemencias meteorológicas. Las más avezadas no olvidan sus gafas de aviador para proteger la vista, y así se aventuran rumbo a cualquier destino, en cualquier dirección. Pionera de todo esto fue Aloha Wanderwell, certificada como la primera mujer que logró dar la vuelta al mundo en automóvil. Esta canadiense, nacida como Idris Garcia Well SH, se trasladó a Europa en 1914 cuando su padrastro, Herbert Hall, se integró en la Fuerza Expedicionaria Canadiense, arrastrando a su familia de un lado a otro del viejo continente durante la Primera Guerra Mundial. Los Hall vivieron en Reino Unido, Francia y Bélgica, donde el buen hombre encontraría la muerte en combate durante la Batalla de Ypres, en 1917. Tras esto, la familia se estableció en Niza. La joven Idris se mostró siempre inquieta e interesada por las novedades de su tiempo. Con solo 16 años respondió a un anuncio publicado en una edición local de un diario parisino, en el que se ofrecía expresamente un puesto para una mujer que hablara francés en una expedición aventurera. Wanderwell Expeditions estaba detrás de la aventura, capitaneada por Walter Cap Wanderwell, un trotamundos polaco cuyo verdadero nombre, Valerian Johannes Piecinski, no resultaba nada comercial, así que se lo cambió. Cap Wanderwell persuadió a Ford para que patrocinara su proyecto, que consistía en formar dos equipos que competirían por ser el primero en dar la vuelta al mundo en automóvil, usando un Ford Modelo T de 1917 y visitando el mayor número de países posibles. Cap fue un verdadero buscavidas. Un año antes, había sido detenido por las autoridades norteamericanas bajo la acusación de ser un espía alemán, pero terminó siendo exculpado de todos los cargos. La aventura debía arrancar en Atlantic City, el 22 de septiembre de 1919, aunque las complicaciones de semejante proyecto demoraron su puesta en marcha. Cuando la expedición por fin se pudo poner en marcha, y antes de cruzar el Atlántico embarcó para emprender su recorrido por el continente europeo, Wanderwell se vio en la necesidad de conseguir un traductor. Idris, bilingüe como buena canadiense, viajó hasta París atraída por el anuncio para encontrarse con Cap, que no dudó en contratarla a pesar de tener solo 16 años. El proyecto de Cap se tuvo que reorganizar, quedando reducido a un solo vehículo, e Idris se unió a la expedición en Niza, de donde partió el 29 de diciembre de 1922, tomando rumbo sur, hacia África. Aloha Wanderwell, la primera mujer que recorrió el mundo en automóvil. Lo cierto es que se tomaron su tiempo y realizaron un concienzudo conocimiento de muchos de los lugares que recorrieron. Pasaron por Barcelona en marzo de 1923. Su prodigiosa aventura concluiría 4 años después, regresando a Niza en enero de 1927, tras haber recorrido 43 países a lo largo de 4 continentes. Idris se convirtió en la auténtica protagonista de la expedición. Adoptó el nombre de Aloha Wanderwell, realizando labores como conductora, traductora, camarógrafa y mecánica durante todos esos años. Sus películas y libros de viajes contando su aventura la hicieron célebre en todo el mundo. Se convirtió en la compañera de Cap, con el que tuvo 2 hijos, y con quien se terminó casando en abril de 1925 en Estados Unidos para evitar que Cap fuera encarcelado en California en virtud de la Mann Act, una ley que prohibía transportar mujeres más allá de los límites estatales para propósitos inmorales. Es decir, que cuando una pareja que no estaba casada viajaba en el mismo vehículo de un estado a otro, aquello resultaba sospechoso para los legisladores estadounidenses. Esto no quiere decir que dentro de los límites del estado, ancha es Castilla. Al contrario, la ley se promulgó con el objetivo de perseguir la trata de mujeres y la prostitución, pero en ocasiones pagaron justos por pecadores, y nunca mejor dicho. Bajo esta normativa fueron detenidos y acusados algunos personajes célebres como el arquitecto Frank Lloyd Wright o el actor Charles Chaplin, que resultaron absueltos, o el pionero del rock y roll Chuck Berry, que fue sentenciado a 3 años de cárcel por transportar a una muchacha de 14 años. Liberado después de un año en prisión, Berry ya no brilló igual que en los años 50. Meses después del matrimonio de Aloha y Cap, nació su primer hijo, Valry, y sin mucha dilación continuaron su aventura, emprendiendo rumbo a Centroamérica, Cuba y América del Sur, donde sufrieron multitud de penalidades por la baja calidad del combustible. Culminada su aventura en 1927 y tras el nacimiento de su segundo hijo, Nilo, a finales de ese año, el matrimonio Wanderwell se estableció definitivamente en Miami en 1929. Se llevó de vuelta a Estados Unidos su Ford T, al que habían bautizado como Little Lizzie, pequeña lagartija, que terminaron donando a Henry Ford antes de la proyección de su película, Car and Camera Around the World, en coche y con cámara alrededor del mundo. Años después, en 1942, haciendo gala de su absoluta ausencia de emotividad, Ford decidió que el Little Lizzie y otros 50 coches más de su colección fueran desguazados como tributo de guerra y empleados como materia prima para las fundiciones.
El reconocimiento de Aloha Wanderwell como la primera mujer que dio la vuelta al mundo en automóvil llegó a ser inicialmente discutido en su momento, dado que Harriet White Fisher fue considerada como acreedora de semejante logro, tras el viaje que realizó entre julio de 1909 y agosto de 1910, recorriendo Europa, Egipto, Rusia y Japón, para regresar por barco hasta Estados Unidos y cruzar el país de oeste a este, desde San Francisco hasta Nueva York. Pero Harriet no conducía, se limitó a ocupar un asiento como pasajera. De hecho, viajó acompañada de su primo Harold Fisher, de un chef y una criada, además de 2 mascotas, un mono y un perro. Escribió un libro relatando su aventura, A Woman's World Tour in a Motor, la vuelta al mundo de una mujer en un auto, pero el hecho de no ponerse al volante del automóvil impidió que obtuviera un completo reconocimiento por la gesta, que en cualquier caso debería ser compartido con su criada, de la que desconocemos el nombre, que al igual que la señora Fisher, tampoco estuvo al volante del vehículo. Y si no condujo el automóvil no fue porque Harriet fuera una melindres. Más bien todo lo contrario. Cuando enviudó del señor Fisher en 1903 a los 5 años de matrimonio, se puso al frente de la empresa que éste dirigía, una compañía metalúrgica en Nueva Jersey, y no dudó en conocer el oficio comenzando como una aprendiz más, templó acero, cinceló sobre el yunque, moldeó con prensas y fabricó rails. No se le cayeron los anillos. Pero no sabemos por qué nunca condujo. Por cierto, no viene al caso, pero merece la pena comentarlo. Harriet se casó en segundas nupcias con un oficial de la Armada Argentina llamado Silvan Alfredo Andrew, en 1912, en Manhattan. La ceremonia se celebró con mucha discreción porque su futuro esposo se encontraba de duelo. Unos días antes su hermano había fallecido en el hundimiento del Titanic, cuando se dirigía a Nueva York para acudir precisamente a la ceremonia. Resulta sorprendente la capacidad que tienen algunas personas para alcanzar protagonismo en hechos de singular relevancia.